Muy buenas tardes para todos, tanto para los estudiantes como para los padres de familia, que yo sé que en este grado los estudiantes requieren mucho de su acompañamiento. También soy sabedora de que ustedes como padres de familia tienen muchas obligaciones, pero también sabemos que es un proceso muy difícil para todos y que requiere del apoyo y el acompañamiento de todos, de tanto ustedes como padres de familia, de los estudiantes y de nosotros como docentes. Bueno, con la profesora Piedad y el profesor Pablo para tercero uno y tercero 2 les hice llegar les hice llegar este documento en PDF que aparece pues acá en el video con las dos guías que vamos a trabajar durante estas semanas hasta el 8 de mayo. Ustedes acá pueden ver que la fecha de entrega límite es hasta el 8 de mayo para las dos guías. También tienen acá mi número de teléfono para que quienes tengan alguna duda pues la pueden consultar conmigo. Claro que por eso pues traté como de hacer este video para explicarles y que de pronto puedan comprender mucho mejor los estudiantes. Pues esa es como la idea. Sabemos que es un poco más difícil porque están en la casa y tienen muchas responsabilidades. Algunos tienen varios estudiantes en la misma casa, pero bueno, tratemos pues como de hacerlo de la mejor manera. Deben leer muy bien el encabezado. Acá tengo unos horarios establecidos, que es en el horario que los voy a atender sus dudas o si necesitan alguna asesoría. Las clases nosotros tratamos de seguir unos pasos, tratamos de seguir unas fases. Esa primera fase es la de exploración. ¿Qué van a hacer los niños? Van sin la ayuda del papá y sin buscar en ninguna otra parte, en ninguna página, van a colorear. Dice, observa las siguientes palabras y colorea únicamente las que tienen signos de puntuación. Para los padres de familia que de pronto puedan imprimir, lo pueden hacer ahí mismo en las hojas. Si no, esta partecita de actividades saberes previos la deben hacer en una hoja o en el cuaderno donde vayan a realizar la actividad. Listo, entonces la deben transcribir y realizarla. Van a colorear las palabras que tienen signos de puntuación. Que es que el niño no sabe cuáles son los signos de puntuación. Los que ellos crean que son los signos de puntuación. Esta actividad no se va a calificar en el sentido de que no, si lo hicieron mal o bueno, pero sí va a ser calificable que sí lo hayan hecho. Me explico. Si el niño subraya una o colorea una palabra donde no hay signos de puntuación, yo no le voy a poner malo por eso, pero sí necesito que hagan la actividad. Ahora pasamos a la fase 2, que es la fase de profundización, que es donde se les va a explicar el tema. Yo sé que a ustedes de pronto les parece muy largo, pero en sí es como la explicación y los ejemplos para que los estudiantes puedan aprender, pero las actividades son muy fáciles y están cortas. Entonces, esta parte de la profundización donde les voy a explicar el tema, los estudiantes no la deben transcribir al cuaderno ni a hojas, nada. Lo que ellos van a pasar al cuaderno o a las hojas es simplemente las actividades que van a desarrollar, las preguntas y las respuestas. Vamos a ver entonces, estudiantes, los signos de puntuación, y en este caso vamos a ver el punto y la coma. Bueno, los signos de puntuación de manera general nos sirven para organizar la información de manera escrita, marcar un ritmo en la lectura y manejar diferente entonación cuando es necesario. Entonces, cuando hablamos de organizar la información, es que hay unos párrafos, que el punto, por ejemplo, el punto aparte me separa un párrafo, que la coma me dice que yo ahí debo hacer una pausa, y todo eso lo debemos respetar.
marca un ritmo en la lectura, porque si yo leo de seguido, si a mí me falta hacer la pausa en una coma o me falta una coma o un punto, eso va a hacer que cambie el mensaje del texto o que yo quiero dar. Y la entonación es muy importante, porque a veces hay unos signos que me están expresando pregunta y hay otros afirmación. Si yo no tengo en cuenta esos signos, entonces una persona que yo le esté haciendo una pregunta va a poder pensar que yo le estoy haciendo es una afirmación, que le estoy contando algo. Entonces no estoy cumpliendo con el objetivo. Vemos entonces que el punto señala la pausa que marca el final de un enunciado u oración. Después de un punto siempre se escribe en mayúscula. Entonces, cuando yo estoy diciendo algo y ya voy a dar como fin a ese enunciado, a esa oración, debo colocar un punto. Y cuando voy a seguir escribiendo, sea en ese mismo renglón o sea en un punto aparte, debo empezar con mayúscula. Existen 3 clases de puntos: está el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Vamos a ver el punto seguido. Dice que el punto seguido se utiliza para separar varias oraciones de un mismo párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo está compuesto por varios renglones, entre 5 hasta 12 renglones. Eso es un párrafo. Y el párrafo está separado por oraciones o ideas que llevan puntos. Esos puntos que hay en ese mismo párrafo son los puntos seguidos. Por ejemplo, acá, este que hay acá es un punto seguido. ¿Por qué? Porque yo escribo esta idea y dice, y continúo. Mire que al continuar empiezo con la S mayúscula, con la primera letra en mayúscula. Entonces se utiliza para separar varias oraciones en un mismo párrafo. Se escribe al final de un enunciado, se deja un espacio y se continúa escribiendo en el mismo renglón. O sea que cuando yo pongo punto seguido, continúo escribiendo en el mismo renglón. Además, se hace una pausa corta. El punto hace una pausa corta, pero es más, el punto seguido hace una pausa corta, pero es más larga que la de la coma. Veamos el ejemplo acá con este cuento. Wendy, Michael y John eran 3 hermanos que vivían en las afueras de Londres. Como aquí ya terminó la idea, hay un punto seguido. Y como voy a empezar otra idea en el mismo párrafo, escribo con mayúscula y mire que es en el mismo renglón. Wendy la mayor había contagiado a sus hermanitos por su admiración por Peter Pan. Como ya se acabó esa otra idea, otro punto seguido, dejo un espacio y empiezo en mayúscula. Todas las noches les contaba a sus hermanos las aventuras de Peter. Este ya no es un punto seguido, porque mire que ya no sigue nada en ese mismo renglón. Listo. Ahora continuamos con el punto aparte. El punto aparte se utiliza para separar 2 párrafos. Ahorita dijimos que el punto seguido se utilizaba para separar oraciones en un mismo párrafo, pero el punto aparte se utiliza para separar 2 párrafos, es decir, se escribe al final de un párrafo. El punto se escribe al final de un párrafo y se deja un renglón para empezar un nuevo escrito. Además, marca una pausa más larga que el punto seguido. Por ejemplo, veamos esto acá, que es un solo párrafo, sino que se ve, pues son 2 párrafos, perdón. Entonces empiezo: una noche, cuando ya casi dormían, vieron una lucecita moverse por la habitación. Este punto de acá es un punto aparte. ¿Por qué? Porque yo no sigo en la misma línea, sino que dejo un renglón. Y ya empiezo en el otro renglón con mayúscula. Era Campanilla, el hada que acompaña siempre a Peter Pan. Y el mismo Peter, les propuso viajar con él y con Campanilla al país de nunca jamás, donde vivían los niños perdidos. Entonces, recordemos, el punto seguido separa oraciones en un mismo párrafo y el punto aparte separa 2 párrafos y se deja un renglón. El punto final es el más fácil, porque dice: se utiliza el punto final en el último renglón del texto para indicar que ahí se termina la lectura. Por ejemplo, ya era hora de volver al hogar,
Peter, este es un punto seguido. Peter intentó convencer a sus amigos para que se quedaran con él en el país de nunca jamás, pero los tres niños echaban de menos a sus padres y deseaban volver. Así que Peter les llevó de nuevo a casa. Ya ahí se acabó el cuento, o sea que acá este es el punto final. ¿Por qué? Porque yo no voy a escribir nada más, ni otro párrafo, nada. Entonces el punto final es cuando yo ya no voy a volver a escribir. Ustedes acá tienen unas imágenes que les resumen lo que yo ya les acabo de explicar sobre el punto, entonces no se las voy a leer. El otro signo de puntuación que vamos a trabajar es la coma. Entonces, la coma ayuda a organizar los diferentes elementos de un enunciado. A la hora de leer en voz alta se realiza una pausa breve. Listo. Recuerden que la coma es una pausa breve. La coma se utiliza en los siguientes casos. El primer caso es para separar los elementos de una enumeración. Cuando incluyes una lista de elementos en un enunciado, se utiliza esta coma para separarlos. Cuando yo hablo de los elementos de una enumeración, es cuando digo varias cosas que debo hacer como una pausa. Miremos el ejemplo, acá está grandecito. Luis, Gabriel, Paula, Sofía y Miguel participaron del concurso de literatura. Cuando yo digo acá Luis, Gabriel, Paula y Sofía, esto es una enumeración, esto es una enumeración. Entonces, el primer caso donde se utiliza la coma es para las enumeraciones. Y recuerden que cuando hay comas, y ya voy a decir el último, coloco i, no coloco coma, sino i, como aparece acá. Otro ejemplo, ayer almorcé sopa, albóndigas, arroz, ensalada y jugo de lulo. Cuando uno lee, uno no menciona las comas, sino que para yo indicar que ahí están las comas, simplemente hago la pausa. Por ejemplo, acá, para ir al colegio puedo ir en bicicleta, en bus, en patines o caminando. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso dice, para separar el sustantivo de una oración. Entonces, yo puedo, el segundo caso donde yo utilizo la coma es para separar el sustantivo de una oración. ¿Cuál es el sustantivo de la oración? Recordemos que los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales o cosas, ¿cierto? Entonces veamos el ejemplo. Manuela, no te vayas sin tender tu cama. Julio, te esperamos mañana para celebrar la fiesta de cumpleaños de papá. Mamá, no se te olvide llamar a mi tía Raquel. Entonces mire que acá se ponen las comas después del sustantivo. Entonces ese es el segundo caso. Y el tercer caso dice, para hacer, o sea, otro uso de la coma es para hacer una advertencia o aclaración. Esta coma va antes de las expresiones pero, aunque o a pesar de, es decir, cuando introduces una advertencia o un comentario para la idea que estás expresando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes de yo colocar, si por ejemplo en alguna parte va la palabra pero, antes de pero yo debo colocar la coma. O si va la palabra aunque, yo debo colocar la coma, porque voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, pero la cumbia es mi preferida. ¿Qué está haciendo? Aclarando que aunque le gusta mucho la música, la preferida de ella o de él, de quien esté diciendo, es la cumbia. Mire que la coma está antes del pero, acá. Otro ejemplo, ayer no llovió, aunque el cielo estuvo gris todo el día. Entonces también se usa la coma antes de la palabra aunque para hacer una aclaración. Y lo mismo en la última, hoy llegué a tiempo al colegio, a pesar de haberme levantado muy tarde. Listo, entonces eso es todo, lo del punto y la coma, y ya lo que van a hacer es la actividad. Deben leer muy bien. La primera dice, lee cuidadosamente el siguiente texto y luego complétalo con los puntos que hacen falta. Realiza y colorea el dibujo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer y van a donde vaya el punto. Recuerden, el punto seguido separa separa las oraciones de un párrafo.
El punto aparte es cuando ya termina un párrafo, y el punto final pues ya es el último. Sin embargo, sabemos que acá solo tenemos que colocar puntos seguidos porque solamente hay un párrafo. Acá en este texto hay una pista. Recuerden que después de un punto empieza la primera letra con mayúscula. Entonces, ahí las pistas son las letras mayúsculas. Entonces ya saben que donde haya una letra mayúscula, va el punto antes de esa letra mayúscula. Listo. En el segundo punto dice, en el siguiente texto identifica el punto aparte con verde, el punto seguido con azul y con rojo el punto final. Realiza y colorea también el dibujo. Entonces van a hacer el dibujo, lo van a colorear y van a buscar. En este parrafito van a buscar y van a colorear con verde el punto aparte, con azul el punto seguido y con rojo el punto final. En la tercera dice, escribe las comas donde sea necesario. En estas dos oraciones que hay acá, en estas dos frases, van a mirar dónde van las comas de acuerdo a lo que ya vimos las comas y las van a colocar. Y en el punto 4 dice, completa el listado y coloca las comas que sean necesarias. Fuimos al supermercado a comprar, entonces van a colocar qué puede uno comprar en el supermercado. Serían 1, 2, 3, 4 cosas que van a escribir y deben colocar las comas en los espacios que corresponden. Mis colores favoritos son, van a escribir acá 3 colores favoritos y le van a escribir donde sea necesaria la coma. Las frutas que más me gustan son, van a escribir las 3 frutas que más les gustan y colocan la coma donde sea necesaria. Y finalmente en el punto 5 dice, realiza una carta para las personas que se encuentran sufriendo en esta cuarentena, enfermos, personas que están aguantando hambre, que no pueden trabajar, que están solas, etcétera. Envíales un mensaje bonito y no olvides utilizar adecuadamente el punto y la coma. Entonces pueden hacer un párrafo pequeñito donde le van a hacer un mensaje alentador a esas personas que están sufriendo en cuarentena, y lo único que deben hacer es colocar bien, adecuadamente el punto y la coma. Y para finalizar entonces a, a escribir cómo les pareció el desarrollo del tema, si les quedaron dudas, si quieren hacerle una sugerencia a la profe, y tener en cuenta esta frasecita que dice, desarrolla siempre la pasión y la curiosidad por aprender. Si lo haces, jamás dejarás de aprender. Entonces esta motivación es para todos los niños, para que siempre estén muy motivados a aprender, a salir adelante, para que puedan cumplir todos sus sueños y cuando sean grandes puedan ser y realizar el oficio o la profesión que ustedes quieran. Ahorita entonces también les estaré enviando el video de la segunda parte de la guía. Feliz día para todos.